Resumen de las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina es un libro escrito por el ensayista, constructor y escritor originario de Uruguay, Eduardo Galeano, comunicado en el año 1971. Constituye un análisis de la verdad del hallazgo de América Latina, donde se puede contrastar los diferentes tipos de sociedad, pudiéndose entablar puntos de comparación entre las culturas de los colonizadores y las de los estados de Latinoamérica. Primera parte. La pobreza del hombre como producto de la riqueza de la tierra. Ya hace un riguroso tiempo nos hicieron creer que los colonizadores que llegaron a América como héroes a socorrer a sus pobladores de continuar siendo indios. No obstante, esa no es la verídica versión. El interés de Cristóbal Colón y los españoles era explotar las recientes tierras, tomar su oro y sus bienes para continuar enriqueciéndose a costa de ese nuevo y considerable conociendo. En el capítulo I de esta sección primera del libro, la cual transporta por nombre Fiebre de Oro, Fiebre de Plata, empieza narrando la narración de cómo Cristóbal Colón llegó a tierras americanas. Salió de España en el año 1942, su finalidad era hallar una única ruta hacia la India, siguiendo un rumbo al hecho jamás antes usado, sin abarcar qué secreto podría hallarse en ese aventurado viaje. Después de numerosos días de viaje y con escasas esperanzas de hallar algo, por fin llegaron a tierra. Un espacio jamás antes visto que consideró que formaba parte de la India. De esa forma descubrieron el nuevo grupo de naciones y han comenzado toda serie de conflictos y calamidades entre los colonizadores y los originarios. Años después muere Cristóbal Colón, sin abarcar que había descubierto un nuevo grupo de naciones y que esto sería uno de los más atrayentes hechos de la historia. Ver también. 100 años de soledad de García Márquez. Al llegar a estas tierras los españoles se percataron de la proporción de metales bellísimos que abundaban en ese lugar. De hecho le pusieron por nombre a una localidad La Plata, que hoy en día está en Bolivia, la cual era rica en este apreciado metal. Entre el año 1545 y 1548 la corona española sacó cientos de libras de plata de estas tierras, esclavizando a los originarios e indios y obligándolos a trabajar en las minas de forma obligada para favorecer a la corona española. Sin importar todas las riquezas conseguidas por los españoles, sus políticas no eran correctas. Había personas que cada día se volvían más ricas, en tanto que varios de los pobladores de este país ibérico vivían como mendigos, multiplicándose la pobreza paulativamente. Las venas abiertas de América Latina es un ensayo que tiene como finalidad primordial exhibir a todos sus leyentes la verídica versión de lo que vivieron los latinos posterior a la conquista. La carencia de comestibles era destacable, los mandatarios únicamente protegían sus intereses, lo único considerable era encontrar más poder y riquezas. Por esa razón todos los esclavos trabajaban en las minas, más allá del cansancio, únicamente para favorecer a la corona y a la clase alta. Hasta el día de hoy nadie se dedicaba a la agricultura ni la ganadería. Todo tenía que comprarse, lo cual incrementó gradualmente la inflación y redujo de manera destacable la población. El segundo capítulo de la sección primera de las venas abiertas de América Latina transporta de denomina el rey azúcar y otros monarcas agrícolas. Es el capítulo más riguroso del libro en el cual se tiene relación a la explotación de elementos que a lo largo de varios años se manifestó en las considerables potencias y localidades de Latinoamérica. Toda América Latina fue víctima a lo largo de varios años de su colonización y la conquista europea. En ella se manifestó la injusticia, la destrucción y el dominio. Las armas fueron la clave y la forma de controlar a todo el territorio americano, aprovechándose de que todo era totalmente inidentificable para los originarios americanos. Ver también. El periódico de Ana Frank, la explotación de metales bellísimos aumentó de manera destacable la importación de los esclavos, además de implementarse una sección importante a través de obra negra para las plantaciones de azúcar y tabaco en Brasil y otros países de Latinoamérica. Todo lo mencionado se vio relacionado directamente con el avance industrial de Francia, Holanda, Inglaterra y USA. Desde el año 1950 aumentó considerablemente la industria y consumo de azúcar en Brasil. De esa forma se comenzó por primera ocasión en el Caribe el cultivo de azúcar para la explotación en la isla de Barbados. La plantación colonial de azúcar cubría las pretensiones extranjeras, además de proveer metales antes que nada, de parte de la colonia española. A comienzo del siglo XIX Colosal Bretaña se convirtió en la primordial impulsora de la campaña antiesclavista. Lo que trajo por consecuencia la abolición de la esclavitud en el año 1880. Más adelante iniciaron las constituciones burguesas, las cuales propusieron el avance del capitalismo.
Fue destacable la colosal frustración económica y recurrente así como las traiciones a lo largo de la narración de la independencia de América Latina. Más adelante se alzaron con armas los caudillos de México y la colonización resulta una fácil extensión del área latifundista. La sección primera del ensayo culmina con el tercer capítulo, Las fuentes subterráneas del poder, el cual está dirigido a las riquezas naturales y a todas las atrocidades que fueron cometidas para obtenerlos. La explotación de los elementos naturales pertenece a las primordiales causas de los USA para invertir en el exterior. Los minerales y más que nada el petróleo, sus yacimientos y explotación han comenzado a volverse una de las superiores potencias para la época. Iniciaron las explotaciones de cobre, el cual no tardó muy en sustituir al salitre como viga maestra de la economía de Chile. Los minerales tuvieron muy que ver con la caída del gobierno socialista y lo que hoy en día se conoce como Guyana se convirtió en el cuarto productor mundial de bauxita, y ocupó el tercer lugar entre los productores de magnesio de Latinoamérica. Ver también. Crónica de una muerte anunciada. El petróleo, también llamado oro negro, se convirtió en el recurso y la riqueza más monopolizada en todo el sistema capitalista. Las mismas compañías decidían cuáles serían las áreas de explotación y reserva a nivel mundial, así como los costos que deberían cobrar los productores y a su vez los individuos deberían realizar los pagos. En relación al hierro, USA pagaba menos por el que provenía de países como Brasil y Venezuela que por el que se producía en su país. Segunda parte. El avance es un viaje con más náufragos que navegantes. El primer capítulo de esta parte se llama Historia de la desaparición temprana, la cual muestra una reseña histórica de América Latina. Empieza narrando cómo Londres vivía una colosal fiesta después del derrocamiento definitivo de Napoleón, además habían surgido las industrias domésticas y precarias. La economía británica pagaba con los tejidos de algodón del río La Plata, así como con el nitrato de Perú, el café de Brasil y el azúcar de Chile. Para el año 1812 la mayoría de los comerciantes británicos habían podido llegar al exitoso reemplazo de los tejidos alemanes y franceses, así como la producción de tejidos argentinos, del mismo modo que en muchas otras partes de América Latina. En tanto que en Perú no llegó jamás a la perfección de los tejidos indígenas anteriores, pero sin importar eso tuvo una colosal consideración en la compañía manufacturera. Después del año 1837 cuando Argentina recibe hasta indumentaria de parte de Inglaterra, en relación así de ella, ocurrió el suministro de parte de colosal Bretaña a Brasil, a través de barcos. De esa forma se regresa relacionado de Inglaterra del mismo modo que Argentina. Fue así como los ingleses organizaron un colosal sistema universal, el cual se convirtió en una de las superiores fábricas abastecedoras de todo el planeta. Según lo que enseña Eduardo Galeano en esta parte de las venas abiertas de América Latina, el país argentino solo logró salir de la dependencia de la órbita de Inglaterra cuando fue incorporada a la órbita norteamericana. Esto generó un colosal liberalismo posterior a la independencia, lo cual paralizó los proyectos textiles y metalúrgicas de México, de forma simultánea que agregaba perlas a la corona británica. En el año 1850 sucedió la más grande fábrica textil mexicana, la cual para el instante aún existe. Los paraguayos consideraban que no tenían la proporción de elementos de explotación necesarios por lo cual se dedicaron a las cosechas de algodón en Brasil y Buenos Aires. Para la época Paraguay era uno de los países más pobres, y atrasados pero aún así salió adelante convirtiese en lo que es hoy en día. Ver artículo. El Conde de Montecristo. Es considerable poner énfasis que Paraguay era el único país de América Latina para ese instante en el que no había ladrones ni mendigos. Por esta razón tenía varios turistas, en este país los individuos se sentían relajados. Tuvieron lugar numerosas guerras, más que nada en oposición a Paraguay, por hallarse más creado. De forma simultánea les interesaba muy Argentina por su territorio, así como Brasil, el cual es el más riguroso y tiene colosal territorio hacia el oeste de sus fronteras. En el año 1865 tuvo un colosal impulso la industria naviera, a través de la buena madera lograron crearse colosales barcos de pino, así como las cubiertas y mástiles. Los colosales puertos de América Latina tenían un prominente tránsito, a través de la proporción de riquezas extraídas del suelo y subsuelo de este grupo de naciones los cuales se dirigían en su mayoría a Europa. Brasil había cumplido con la función que el Imperio Británico le había adjudicado desde los tiempos en que los ingleses trasladaron el trono portugués a Río de Janeiro.
El último capítulo de la segunda parte de las venas abiertas de América Latina se denominó la composición contemporánea de despojo. En esta parte se complementa el capítulo previo, y ofrece una versión diferente de las vías usados por el sistema opresor. Inicia con el imperio desarrollado en nombre del petróleo, los elementos y minerales que abundaban en América Latina y fueron la razón de una colosal destrucción. En media búsqueda de mercados mundiales para exportar la mercancía, se ha podido ver un colosal saqueo de hierro, carbón y petróleo. Los políticos aseguraban que con esa invasión se daría una optimización en el capital extranjero, trayendo un colosal provecho para la industria. Para el instante la composición de la industria en Argentina, Brasil y México eran las primordiales para el avance de América Latina. Se enseña la colosal necesidad estadounidense en relación al abastecimiento de América Latina, mostrándose una relación de dependencia económica más que nada por el imperio de petróleo y los minerales. América del Sur presentó un colosal golpe por parte del capital imperialista, a través de la colosal invasión extranjera de la burguesía en oposición a la economía latinoamericana para el instante. Ver. La metamorfosis. Más adelante surgió un ingreso de una cantidad colosal de capital extranjero, el cual iba designado primordialmente a la compañía manufacturera y comenzó en Brasil. Esto fue un colosal provecho debido a que impulsó la producción en diferentes países de América Latina, prestando asistencia con el progreso económico y recurrente del grupo de naciones. Con el tiempo esto solo logró que la deuda externa de parte de América Latina siguiera creciendo. Mientras la deuda externa de América Latina aumentaba, los productos que vendía disminuían. Para el instante el sistema Latinoamérica producía muy menos de lo que necesitaba primordialmente para su consumo. Todo ello acarreó con su llegada graves secuelas en la impotencia estructural de la inflación del grupo de naciones y una colosal inflación en su economía. El ahorro latinoamericano fue desviado a las compañías norteamericanas que trabajaban en la región, a través de la invasión bancaria que surgió como una medida de proliferación. Más adelante los capitales provenientes del exterior impulsaban el avance de Brasil, prestando asistencia con su seguridad económica y financiera después de la colosal crisis que sufrió América Latina en materia económica. Para que el imperialismo estadounidense consiga hoy en día reinar en América Latina era primordial que el imperio británico interviniera para dividirlos. Los USA imponen a Latinoamérica una doctrina libre de comercio. Es considerable abarcar que el de hoy avance de integración no nos reencuentra con nuestro origen ni nos acerca a nuestras misiones.